Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a este canal de la Iglesia Bautista Central de Ciudad Obregón. Esto es Escuela Dominical, estudios bíblicos especialmente indicados para adultos y también puede servir para jóvenes. Dice la palabra de Dios en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bien, este es el estudio número 18 de Apocalipsis, ya estamos en la recta final. Se titula Los juicios de las copas, correspondiente al día domingo 16 de enero de 2022. Recuerde que cada domingo a las 10 de la mañana les tenemos nuevos estudios, en este caso de esta serie de Apocalipsis. No se los pierda. Es muy importante que usted conozca de la palabra de Dios. Bien, espero que ya tengan sus Biblias ahí listas, abiertas en el libro de Apocalipsis, capítulo 16. La lectura base completa es todo el capítulo 16. Ahorita vamos a atender, vamos a leer junto con ustedes Apocalipsis 16 del 1 al 7. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, que has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Amén. Dios bendiga su palabra. Bien, vamos ahora a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Nos ponemos en actitud de oración, hermanos. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites estar aquí exponiendo tu palabra, y te pedimos que añadas bendición a ella y que pueda llegar a muchos corazones necesitados, que sirva para la edificación de tu iglesia. Todo lo ponemos en tus manos, en el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, entonces pues vamos a la introducción de este estudio. Los juicios de las copas. Capítulo 16 de Apocalipsis. No sé si recuerden, en el capítulo 13 vimos que a los habitantes de la tierra se les ordenó adorar a la imagen de la bestia, ¿verdad? Eso viene en el capítulo 13 de Apocalipsis. Mediante una imagen erigida con ese propósito, y usted lo puede constatar en Apocalipsis 13 del 14 al 15. Después, en el capítulo 14, Dios hace una severa advertencia por medio de un ángel, de uno de sus ángeles. Una severa advertencia para todos aquellos que adoren a la bestia, a su imagen, ¿verdad? Y esto lo puede ver usted en Apocalipsis 14, del 9 al 10. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, les dice Dios ahí, que él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Ahí está la sentencia clara, ¿verdad? Y fuerte, bastante fuerte para todos aquellos que adoren a la bestia o a su imagen. Bien, entonces vamos a entrar al análisis del texto bíblico, empezando en el versículo 1.
Este capítulo 16 de Apocalipsis se le conoce como el gran capítulo de la Biblia. El gran capítulo de la Biblia. ¿Por qué? Por esa palabra gran. En griego es mega. Lo hemos escuchado en informática, en computación, ¿verdad? Con los megabytes. O a veces decíamos, o dice usted a lo mejor, archirrecontra mega sabroso, ¿verdad? Pero ahí va el mega, pues, como un plus. El mega es referente, cuando hablamos en cantidad, se refiere a 1,000,000, ¿verdad? Kilo se refiere a 1000, mega se refiere a 1,000,000. Entonces, en este capítulo 16 de la Biblia viene 11 veces esa palabra, 11 veces, por eso se le conoce como el gran capítulo de la Biblia. ¿Qué dice el versículo 1? Oí una gran voz. Ahí está la primera vez que aparece, ¿verdad? Esa palabra, gran. En el griego decíamos es mega, pero pues aquí estamos en el castellano, español, ¿verdad? Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Ahí está la orden, ¿verdad? Derramar ya esas 7 copas. Bueno, en este capítulo 16, ese vino de la ira de Dios comenzará a derramarse sobre los adoradores de la bestia, ¿verdad? Ya veíamos la sentencia que había dado Dios en su palabra para los adoradores de la bestia, mediante el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Como vemos en el versículo 1, donde ya se da la orden del derramamiento de las 7 copas. La gran voz, como dice aquí al principio, ¿verdad? Es obviamente la voz de Dios, la cual proviene del templo. La palabra gran, ya decíamos, corresponde a la palabra griega megas, refiriéndose a 1,000,000, ¿verdad? Se repite 11 veces en este capítulo 16, por eso se le denomina el gran capítulo de la Biblia, refiriéndonos al capítulo 16. Vamos a ir enumerando esas 11 veces conforme avancemos en el capítulo. Esas 11 veces que aparece la palabra, bueno, ya en español es grande o gran, ¿no? Pero en el griego pues es mega. Muy bien. Y el capítulo 2 pues ya es la primera copa, ¿no? Aquí está la primera copa. Dice: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Aquí está, una úlcera maligna, y por si fuera poco, pestilente, apestosa, ¿verdad? También. Seguramente las llagas que producía, ¿verdad? Con malolientes. Bueno, a diferencia de los juicios anteriores, este juicio es específicamente dirigido a los hombres, particularmente sobre aquellos que tenían la marca de la bestia, lo dice aquí, ¿verdad? Y que adoraban a su imagen. El juicio viene en la forma de graves llagas que producen intenso dolor, intensa aflicción, ¿verdad? Este juicio es similar a la plaga de úlceras que Dios envió sobre los egipcios cuando liberó a su pueblo, y que afectó no solamente a las personas, sino también a los animales. Bueno, pero aquí es un poco diferente, ¿verdad? Aquí va específicamente dirigida a los hombres. Muy bien. Segunda copa, viene en el versículo número 3. Dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre, como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Tremendo, ¿verdad? Esta segunda copa sobre el mar, y luego se convierte en esas aguas en sangre, y sangre como de muerto, ¿verdad? Entonces no pensamos en sangre fresca, ese color rojo bonito, no, sangre como de muerto, dice ahí. Bueno, nuevamente aquí encontramos otro paralelo con una de las plagas de Egipto, ¿verdad? Específicamente con la plaga de sangre. Allá también hubo una plaga similar, mediante la cual las aguas del río Nilo se convirtieron en sangre,
y los peces murieron. Aquí también mueren los peces, ¿verdad? Allá lo puede encontrar usted en Éxodo 7 del 20 al 21. La gran diferencia es que en el caso de Apocalipsis el juicio es universal, ¿verdad? Aunque no lo podemos asegurar 100%, ¿verdad? Pero mínimo es sobre todo el mar Mediterráneo. Así dicen los estudiosos, ¿verdad? Mínimo. Bien, tercera copa. La tercera copa está en el 4, 5, 6 y 7, del 4 al 7. Y dice: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Bueno, pues el agua que quedaba buena, digamos, ¿verdad? Porque ya la copa anterior se derramó sobre el mar y ahora es sobre los ríos. Y no nada más sobre los ríos, sino sobre las fuentes de las aguas, manantiales, digamos, ¿verdad? Todo eso también se convirtió en sangre. Además de las aguas del mar, ¿verdad? Muy bien. El ángel de las aguas declara que debido a que los impíos derramaron la sangre de los santos, como dice aquí, ¿verdad? Y de los profetas, Dios es justo al retribuir la maldad de ellos dándoles a beber sangre. Aquí lo dice, ¿verdad? Dándoles a beber sangre, pues lo merecen, dice ahí el versículo. Esto que podría parecer a muchas personas como un castigo cruel y excesivo, ¿verdad? Pero es la justa retribución de parte del Señor, nuestro Dios Todopoderoso, ¿verdad? Porque ciertamente parecía que se estaba tardando, o va a parecer en aquel tiempo que se está tardando mucho para dar el castigo que merecen a los impíos, a los pecadores, pero todo tiene su cumplimiento. Todo tiene su tiempo, ¿verdad? Entonces la justa retribución de parte de nuestro Dios Todopoderoso, quien es justo y santo, cuyos juicios son verdaderos y justos. Por esta razón, la declaración de justicia hecha por el ángel de las aguas es confirmada por otro ángel, ¿verdad? Por otro ángel que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Primero es un ángel diciendo de la justicia de Dios, y después otro lo confirma, ¿verdad? Así es, desde el altar. Muy bien. Y pasamos así a la cuarta copa. La cuarta copa en el versículo 8 y 9. Dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Bueno, notemos que aquí está otra palabra, gran, refiriéndose al calor, ¿verdad? Es la segunda vez que aparece entonces ahora la palabra esa que estamos contando, ¿verdad? Que van a ser 11. Gran calor, ¿verdad? Que va a quemar a los hombres, proveniente ese calor del sol. Bueno, el derramamiento de la cuarta copa resulta en un considerable incremento de la intensidad del calor que produce el sol. Un considerable, un gran aumento, ¿verdad? Un gran aumento de ese calor, lo cual provoca que las personas sean quemadas con el gran calor. Esta es la segunda vez que se utiliza esta palabra griega, ¿verdad? Que es la palabra mega. Ok. A pesar de la severidad de este juicio, en lugar de arrepentirse los hombres, blasfemaron el nombre de Dios. No se arrepienten los hombres de su pecado. Ok. Esto no obstante de estar plenamente conscientes de que estas cosas provenían directamente de Dios.
y aún así no le dan la gloria a Dios. Se siguen rebelando y blasfeman el nombre de Dios. El concepto de que muchas personas se arrepentirían si tan solo vieran una manifestación del poder de Dios queda completamente desmentido por la repetida negativa del corazón humano, endurecido a volverse a Dios. No quiere nada de Dios, tal como se observa a lo largo de este capítulo. De hecho, fíjese, la persistencia humana de negarse a reconocer a Dios, a darle la gloria, ha sido una actitud constante a lo largo de los años, a lo largo de los tiempos en la humanidad. Ha sido una constante esta negativa hacia Dios. Usted lo puede checar en Romanos 1 del 21 al 23, ahí puede checar usted que el hombre persiste a través de los tiempos, ha persistido a negarse, a darle la gloria a Dios, se ha negado, ¿verdad? Bien, la quinta copa, versículos 10 y 11 dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. Y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Otra vez, no se arrepintieron. Ahí está, ¿verdad? Terco el hombre, ¿verdad? Este juicio también tiene su paralelo allá en las plagas de Egipto, ¿verdad? Si usted va a Éxodo 10 del 21 al 23, cuando Dios por medio de Moisés envió densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto. Por 3 días fue en aquella ocasión. En el caso de Apocalipsis, el reino del anticristo se sume en penumbras, en tinieblas, en oscuridad, ¿verdad? El reino del anticristo. Empeorando aún más el sufrimiento que ya había venido como resultado de las úlceras y del gran calor emitido por el sol, ¿verdad? Provocadas por el derramamiento de la primera copa y de las quemaduras del sol provocadas por el derramamiento de la cuarta copa. El sufrimiento y la angustia eran tales que mordían de dolor sus lenguas. Así de tremendo, ¿verdad? Estaban sufriendo. Pero aún así, no se arrepintieron, como dice aquí al final, ¿verdad? No se arrepintieron de sus obras, sino que nuevamente blasfemaron contra el Dios del cielo. Ahí está lo triste del asunto, ¿verdad? Ni aún con este tremendo sufrimiento le dan la gloria a Dios y lo reconocen. No, sino que blasfemaron contra el Dios del cielo, dice. Sexta copa está en los versículos 12 al 16, aquí los tenemos. Dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este... ahí está otra vez la palabra gran, ¿verdad? Ahí está, y acá también la tenemos, 2 veces aparece aquí. Dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ahí está el gran día, la palabra gran, ¿verdad? He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Bueno, esa es la lectura. Entonces, aquí llevamos 4 palabras ya, ¿verdad? De gran, 4 palabras. En el griego es mega. Ok. Bien, mediante este juicio el gran río Éufrates se seca.
para formar un camino por el cual se desplazará una invasión proveniente del oriente. Esta es la tercera ocasión en este capítulo que se usa el término, hasta ahorita, ¿verdad? Del griego mega, pero acá adelante está la otra, ¿ok? Esta vez con respecto al río Éufrates, este río, el cual es uno de los más prominentes del mundo, forma lo que fue la frontera oriental del antiguo imperio romano, como también lo que será la frontera oriental del territorio que Dios le prometió a la descendencia de Abraham, la tierra prometida. Lo puede checar usted en Génesis 15, 18 o Deuteronomio 1, 7 o Deuteronomio 11, 24 o Josué 1, 4. Miren, vamos a checar Génesis 15, 18 sobre esa promesa. Dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Fíjese bien, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Bastante tierra, ¿verdad? Prometida. Muy bien. Ok, entonces, pues, instigados por demonios, esos demonios que salieron de la boca del falso profeta, de la bestia y del dragón, ¿verdad? Los reyes de la tierra se reúnen para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, de la cual Él saldrá victorioso y ellos serán aniquilados. Así es. El camino formado por el cauce seco del Éufrates facilitará la llegada de los ejércitos de los reyes del oriente, ¿verdad? Quienes descenderán al Oriente Medio para participar de aquel conflicto mundial. Esta es la cuarta instancia de la palabra megas en este capítulo, aquí para referirse a aquel gran día del Dios Todopoderoso, ya que en ese día la omnipotencia de Dios se demostrará y de forma contundente, porque esa será la batalla final, ¿verdad? La batalla del Armagedón. Así es. Bueno, la expresión, he aquí yo vengo pronto, yo vengo como ladrón, dice aquí, ¿verdad? He aquí yo vengo como ladrón, dice ahí. Esta expresión da a entender que esto será un evento repentino, un evento que no es esperado. Va a llegar de repente. Y hay otras citas bíblicas que hablan de lo mismo, como Mateo 24 del 43 al 44, Lucas 12 del 39 al 40, Primera de Tesalonicenses 5 del 2 al 4 y segunda de Pedro 3:10. Todas esas partes hablan de esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, donde va a venir como ladrón en la noche, dice también, ¿verdad? Muy bien. Para los habitantes de la tierra este será un día de juicio, así es, van a pagar por toda su maldad, ¿verdad? Y van a seguir pagando por la eternidad, eso es lo más grave del asunto, ¿verdad? Por toda la eternidad. Mientras que para los santos sobrevivientes de la gran tribulación será un día de bienaventuranza. Así es. Bueno, el nombre Armagedón. Aquí al final lo tenemos. El nombre Armagedón. Aparece en la Biblia solamente en este versículo. Solamente aquí. Y para algunos quiere decir monte de la matanza. Es donde se va a llevar aquella batalla, ¿verdad? Monte de la matanza o monte de los ejércitos. A pesar de que el texto bíblico dice que en hebreo aquel lugar se llama Armagedón, ese nombre no aparece en ninguna parte en ese lenguaje y su derivación es desconocida, ¿verdad? Hay una incógnita, ¿verdad? Un misterio en esta palabra. La explicación más común es que esta palabra es una palabra compuesta por las dos primeras letras, Ar, que significa montaña o montañas, y Magedón,
La segunda parte de la palabra se refiere a Megido. Megido es una ciudad mencionada en el Antiguo Testamento, una ciudad cerca de la cual tuvieron lugar muchas batallas importantes. Si usted lo puede checar esto en Jueces 5:19, en Segundo de Reyes 23:29 y en Segundo de Crónicas 35:22. Por esta razón muchos han relacionado a Armagedón con la ubicación geográfica del monte Megido. ¿Dónde está el monte Megido? Bueno, es parte del sistema montañoso del monte Carmelo. Parte del sistema montañoso del monte Carmelo. Al extremo norte occidental del valle de Jezreel, cerca de la costa. Sin embargo, siendo que el lenguaje del texto es apocalíptico, fíjese bien, es posible también, por otro lado, entonces, que la palabra Armagedón no se use aquí como el nombre de un lugar en particular, sino como un término simbólico de aquel conflicto, de aquella batalla final. Entonces, como algo simbólico, es posible también, ¿verdad? Entonces hay dos teorías acerca de esta palabra Armagedón. Séptima trompeta. Ya es la parte final del capítulo, del 17 al 21. Bueno, dice la palabra de Dios aquí: el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz. Ahí está otra vez la palabra gran. Aquí se completan las 11 en este texto, en esta parte que tenemos de lectura. Una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de la tierra. Ahí está también la palabra gran. Un terremoto tan grande, otra vez, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad, ahí está otra vez la palabra, fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia, otra vez la palabra gran, vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo. Ahí está otra vez la palabra, ¿verdad? Enorme, que es un sinónimo de gran. Granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Y otra vez, y esta es la número 11, ¿verdad? Y ahí están las 11 veces que aparece. En griego sería mega, esa palabra, ¿verdad? Mega, que se refiere a muy grande o 1.000.000. Bueno, entonces en el griego la expresión hecho está, ¿verdad? Como dice aquí, corresponde a una sola palabra, que es jejonén, que expresa la acción, que expresa que la acción ya ha sido completada. Hecho está. Ok. Esto indica que la séptima copa es el acto final de Dios, que precede a la segunda venida de Cristo. Así es. Al igual que el séptimo sello y la séptima trompeta, que ya vimos anteriormente, la séptima y última copa está acompañada de relámpagos, dice aquí, ¿verdad? Y voces y truenos. Y además de eso, un gran temblor de la tierra. Un terremoto tan grande que no tiene precedentes en la historia de la humanidad. No habrá otro igual como ese terremoto, ¿verdad? Entonces, aquí están la sexta y la séptima instancia de la palabra mega en este capítulo. Ahora, para describir la magnitud del movimiento telúrico, ese gran terremoto. La octava y novena instancia están en el versículo 19, con referencia a la gran ciudad de Babilonia, la gran Babilonia. Ahí están 2 palabras más. En griego sería la palabra mega, ¿verdad?
Algunos intérpretes consideran que la gran ciudad es una referencia a Jerusalén. Fíjese bien, porque hay una división, hay dos teorías también aquí. Repito, algunos intérpretes consideran que la gran ciudad, como dice aquí, la gran ciudad es una referencia a Jerusalén, mientras que la gran Babilonia se refiere a la ciudad del anticristo. Ahí no hay problema, ¿verdad? Eso ahí en cuanto a esta idea de la gran Babilonia. Otros, en cambio, consideran que ambas expresiones son con respecto a Babilonia. Bueno, podría ser, ¿verdad? También, la cual será completamente destruida. Existe también controversia en cuanto a la interpretación del nombre Babilonia. Hay dos ideas también. Mientras que unos lo interpretan como una referencia a Roma, como la Babilonia espiritual, o sea que actualmente es Roma. Otros lo entienden como una referencia a la ciudad de Babilonia reconstruida a orillas del Éufrates. O sea, que sí está nuevamente, que se va a ser reconstruida en ese lugar que antiguamente ocupó. Como quiera que sea, es obvio que esta gran Babilonia es objeto del juicio de Dios, mediante el cual Él le dará el cáliz del vino del ardor de su ira. Así es. Donde sea que esté ubicada, esta ciudad será físicamente arrasada inmediatamente antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Eso es un hecho. También ocurrirán grandes cambios topográficos en todo el mundo. Lógicamente, todos estos fenómenos causarán una gran mortandad y un inmenso caos entre los habitantes de la tierra. Como si fuera poco, cayó del cielo un enorme granizo. Aquí dice, ¿verdad? Una granizada de un tamaño de los granizos de alrededor de 34 kilos, lo que es un talento, ¿verdad? Que habla aquí. Entonces, esta es la 10ª vez que aparece la palabra mega en este capítulo. Ahora, para describir el tamaño del granizo, ya le decía, 34 kilogramos aproximadamente. Con todo y eso, los impíos se negaron a arrepentirse de su pecado. Y otra vez blasfemaron contra Dios. En esta ocasión, específicamente por la plaga del granizo. Pues su plaga fue sobremanera grande. Pues sí, ¿verdad? Imagínense un granizo de 34 kilogramos, algo así, ¿verdad? Redondo, 34 kilogramos, bastante grande. Con esta descripción se completan las 11 veces de la palabra griega megas, que se utiliza en este capítulo. 11 veces la palabra megas. Muy bien. Cronológicamente, lo que ocurrirá después de esta catástrofe es el gran evento que comienza a describirse en Apocalipsis 19:11. 19:11, aquí estamos en el capítulo 16, que es en este 19:11 se refiere a la segunda venida de Cristo para establecer su reino milenial en la tierra. Vamos a leer el Apocalipsis 19:11, dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Bueno, pero pues nos estamos adelantando, ¿verdad? Antes de llegar a eso, el texto de Apocalipsis nos describe en los capítulos 17 y 18, ¿verdad? Que es lo que sigue de este estudio. Nos describe la destrucción final de la gran Babilonia. La destrucción final de la gran Babilonia. Con ese tema en particular continuaremos en nuestro siguiente estudio. No se lo pierda. Así llegamos al final de este estudio y ahora seguramente usted tiene respuestas a interrogantes como las que ve enseguida. Si tiene respuestas a esas interrogantes, ¿cuáles son los males o castigos que traen cada una de las 7 copas del Apocalipsis? ¿Se acuerda? ¿Qué traía la primera copa? Úlceras, ¿verdad? Úlceras.
¿Y la segunda copa qué traía? Convirtió el agua de los mares en sangre, ¿verdad? Y la tercera copa, bueno, ahora otra vez el agua en sangre, pero de los ríos y de las fuentes, ¿verdad? Puede ser de los manantiales. El agua que quedaba por ahí buena, ¿verdad? La convirtió en sangre también. Y la cuarta copa, la intensa, el calor del sol, ¿verdad? Que quemaba, que quemó a los hombres. Esa es la cuarta copa. Y la quinta copa, oscuridad, tinieblas, ¿verdad? Y la sexta copa, bueno, se seca el río Éufrates para dar paso a la invasión de los reyes del oriente, para prepararse para la batalla final contra Dios, ¿verdad? Y la séptima copa, es tremenda la séptima copa, ¿verdad? Porque trae muchas cosas. Empezamos por ahí diciendo que trae relámpagos, voces, truenos, trae un gran terremoto también y un enorme granizo de alrededor de ¿cuánto decíamos? ¿Cuántos kilos? Como 34 kilogramos, ¿verdad? Las bolas que caían. Entonces, qué gran sufrimiento, ¿verdad? Qué gran sufrimiento. Podemos decir que la primera copa, ¿en qué hizo sufrir a los hombres? Dolor y asco. Y la segunda, hambre, ¿verdad? Porque se murieron los peces, pues, del mar. Y la tercera copa, pues, sed, porque ya no tenían más agua para tomar, ¿verdad? Y la cuarta, quemaduras. Y la quinta, oscuridad. Y la sexta, bueno, la sexta es un preparativo para esa batalla final, ¿no? Pero la séptima es tremenda, la séptima. Trae miedo, trae terror, trae ese terror de morir aplastados por ese gran granizo, ¿verdad? Grandísimo granizo. Muy bien. ¿Qué se puede entender? ¿Qué se puede entender con la palabra Babilonia en Apocalipsis? Bueno, decíamos, ¿se acuerdan? ¿Qué se puede entender con esa palabra? Dos cosas, ¿verdad? Dos cosas. Que se refiera a la actual Roma en el sentido espiritual, ¿verdad? Y otra, que ciertamente se reconstruya aquella ciudad antigua, ¿verdad? Allá cerca del Éufrates, ¿verdad? Entre los ríos por allá, Éufrates, Tigris el otro, ¿verdad? Ahí. Entonces hay dos teorías. Número 3, ¿qué se puede entender con la palabra Armagedón en Apocalipsis? ¿Se acuerda? Bueno, también hay dos versiones, ¿verdad? La región montañosa del monte Meguido puede ser que se refiera a ese lugar, y en ese lugar se llevará a cabo entonces esa gran batalla final. O bien, un nombre simbólico para esa gran batalla final. Así es. Bueno, pues vale la pena hacer hincapié en este gran sufrimiento, ¿verdad? Que nos trae estas copas. Pero no se preocupe, si usted ya aceptó a Cristo en su corazón, no le tocará nada de esto. Pero si usted no ha aceptado a Cristo, si Cristo no es el Señor y Salvador de su vida, ahí sí debe de preocuparse y bastante. Vale más que acepte al Señor como su Señor y Salvador para que quede libre de todas estas juicios de Dios, ¿verdad? Que son tremendos, un sufrimiento y luego ese sufrimiento por toda la eternidad en el lago de fuego con azufre. Vale más aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues declararse a Dios como pecador, pedirle perdón a Dios y Él le perdonará. Abrirle las puertas de su corazón a Cristo para que entre como Señor y Salvador de su alma y vivir una vida en la voluntad de Dios. Y como
puede saber cuál es la voluntad de Dios leyendo su palabra, la Biblia. Si usted hace esto con un corazón sincero, tenga por seguro que Dios le perdona y escribe su nombre en el libro de la vida. Y usted se libra de todas estas copas de juicio de nuestro Dios. Aquí abajo le dejo más información de esto último. Espero que lo atienda si no lo ha hecho, porque sé sin duda que ese es lo más importante que usted hará en toda su vida. Bien, con esto terminamos ahora sí. Y pues le invitamos a seguir en contacto por este mismo medio el próximo domingo a las 10 de la mañana. Le tendremos un nuevo estudio de la palabra de Dios. Vamos a orar y así estaremos despedidos. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta tu palabra que ha sido expuesta. Te pedimos que puedas seguir llegando a muchos corazones necesitados. Con el perdón de nuestros pecados, en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.